Bueno, quienes somos amantes de la historia y quienes estamos muy interesados en algunas cuestiones, siempre vemos un mundo en guerra, pero hace casi 3 décadas parte de Europa lo estuvo y cuando uno habla de Yugoslavia pareciera que hablase de algo, bueno, muy lejano, pero que en su tiempo fue un sentimiento muy puro de unión de pueblos. Y bueno, Boris, por eso es que te tengo aquí y la verdad que para mí es un placer charlar contigo de estas cosas y que bueno, aunque sea por arriba, nos comentes un poco de tu experiencia y bueno, lo que ha significado para ti todo esto hoy viviendo en Madrid. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Venga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, mira, yo de entrada decirte que yo no soy un experto en Yugoslavia, no soy historiador ni tertuliano tampoco. Yo soy comunicador, guionista y sentí la necesidad de contar pues todo lo que yo viví en la década de los 90, ¿no? Que fue la destrucción del país en el que yo había nacido, ¿no? Yo nací en Yugoslavia en el 77 y era un país durante esa época que para mí es como la realidad sólida, ¿no? Como tú te levantas por la mañana, el sol sale, está arriba, tú vas con tus padres, con tus abuelos, vas al colegio, ocurren cosas, vas al cine, ¿no? Bueno, digamos, vives una vida que en una realidad que es coherente y consistente y sólida. Y entonces, a partir de un momento de los años 90, esa realidad, ya vivía en España, pero vi cómo se desmoronaba, ¿no? Entonces todo, pues esto fue confuso, es confuso de hecho, y no solo para un adolescente. Tenía 13, 14, 15, 16 años y ocurrían cosas difíciles de procesar, difíciles de entender para un niño, insisto, no solo para un niño. Los expertos se ponían de acuerdo, los políticos no se ponían de acuerdo. Era un caos y un desastre como todo el que ha podido vivir en aquella época puede recordar, ¿no? Era como, ¿qué está pasando aquí, no? Pues yo tampoco lo entendía, pero después, a base de leer y de interesarme y también un poco de conversar con diferentes fuentes, en fin, pues dije, esto que es importante para mí y para algunas personas también, y quiero construir como un relato que me parezca, pues eso, sólido, interesante, enriquecedor, y por eso hice este vídeo que lo saqué hace 2 meses y que, bueno, pues está en YouTube, la gente lo puede ver, no sé, tú lo has visto, ¿verdad? Sí, claro, y por eso el interés y uno, qué sé yo, rápidamente, tengo 35 años y digamos, recuerdo el Mundial de Francia 98 que jugó Yugoslavia en la última participación como tal, ¿no? Por citar algún ejemplo, pero hubo tiempos, digo, de la década de los 70, los 80 que te tocó, que lo criaste y que, bueno, se veía un país como tal, con sus diferencias étnicas o religiosas o lo que sea, pero era un país solo, ¿no? Y bueno, en definitiva, todo termina por desmoronarse. No te voy a preguntar la causa porque es muy extenso, pero ¿qué te genera la parte, tu buen recuerdo de ese tiempo, un poco de gloria, de un pasado muy rico, ¿no? Sí, a ver, no sé qué decirte. Yo no soy testigo de la historia, ¿no? O sea, soy simplemente un ciudadano de un país que era diverso, que era complejo, que era grande, que era bello, ¿no? O sea, siempre, pues eso, el orgullo, ¿no? De toda la extensión, de los ríos, de los lagos, ¿no? De las lenguas, incluso pues de todos los países vecinos, de cierta libertad, que eso se desconoce, ¿no? La gente piensa que Yugoslavia perteneció al bloque soviético, ¿no? Esto, bueno, esto es al final otro país satélite y no es cierto, ¿no? Eso es muy interesante. Para mí era obvio, bueno, es una cosa que, porque se ve y se siente. Tú podías cruzar a lo mejor la frontera y entrabas a Rumanía o a Bulgaria. Eran países donde se notaba como pues otro clima, ¿no? Pero Yugoslavia era un país libre, tú tenías un pasaporte con el que podías viajar a cualquier lugar del mundo. No sé qué decirte, ¿sabes? Era simplemente pues eso, pues yo iba con mi tía al cine, me encontraba con mis amigos, veraneábamos en la otra punta del país, en Croacia, el mar de Yugoslavia era el mar Adriático. En fin, no sé, es la experiencia de una infancia despreocupada y feliz en la que
bueno, pues tú no atiendes demasiado ni a la política y por supuesto no atiendes nada a las nacionalidades, los orígenes, los apellidos y quién es de dónde y tal, porque por lo menos en mi entorno esto es que estaba fuera de cuestión. Totalmente, totalmente. Boris, te pregunto por, ¿cómo decirlo? Digamos, bien haces en aclarar esto de que por eso sale este movimiento de los países no alineados y demás, post Segunda Guerra Mundial, pero la figura de Tito era un poco el padre de todos, ¿no? En ese sentido, quien unificó la nación y quien le dio una impronta. ¿Qué sabes de, o al menos de tus abuelos, tus tíos, como dices, qué idea tenían del mariscal? A ver, el mariscal Tito es una figura muy controvertida, ¿vale? Muy controvertida y para algunos es como casi equivale a Yugoslavia. Tampoco nos equivoquemos, Tito no crea Yugoslavia. Tito es quien acompaña a Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 80, que muere. O sea, Tito muere cuando yo tenía 3 años, pero digamos, por una parte es que acompaña al país y le da todo bueno, pues, digamos que lo, ¿cómo decirlo? El grueso de la existencia de Yugoslavia está marcado por su figura. Fue como un gran hombre de Estado, pues eso, muy querido por todos en esta época de la posguerra, en el extranjero, y que, bueno, pues sí que llevó a cabo, o es en su época de mandato o de mando, que, digamos, Yugoslavia, pues de alguna manera se levanta de la guerra y es esta época, digamos, de cierta prosperidad que tuvo el país, ¿no? Ahora, mucha gente le critica por la época oscura, ¿no? Digamos, desde el fin de la guerra o durante la guerra y en la posguerra, Tito llevó a cabo represalias de sus enemigos políticos, purgas, cárceles tipo Gulag, ¿no? En las que desaparecía la gente. Entonces, bueno, pues como estos grandes hombres de Estado que tiene luces y sombras, y las sombras son muy oscuras y las luces son estupendas y brillantes, con coches, con trajes, con saludos, pues es el día de cumpleaños de Tito, era el gran día nacional del Estado, pues los niños sacudiendo pañuelos, los aviones volando por el cielo, estas cosas que se veían en muchos países en Argentina mismamente, ¿no? Pues, como una figura tipo Perón, digamos, aclamada, pero que luego tiene una leyenda oscura y bueno, pues podría hablarte más de esto, ¿no? Hay gente quien dice que sobre todo se le acusa que no supo y no hizo una continuidad de su mandato, ¿no? O sea, es como que lo hizo todo durante su vida, pero no dio la posibilidad, no logró que Yugoslavia tuviese una viabilidad tras su muerte, ¿no? Y entonces parecía como si fuese como no sé, como un sistema programado para fracasar cuando él muriese, ¿no? Ya te digo que sobre esto se sigue hoy debatiendo, y hay gente pues, que sujeta su cuadro, ¿no? Tito es maravilloso porque se veía y vivía bien en esa época, y hay gente que dice que es una basura y que es un personaje despreciable, ¿no? Si no me equivoco, Boris, eres de Serbia. ¿Qué significaba Serbia como región en ese entonces para el país, para Yugoslavia? Porque un poco casi que el corazón de todo, ¿no? ¿Lo ves un poco así? A ver, todo se ha transformado, ¿no? En mi niñez, para mí, al menos, ¿no? Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, eran curiosidades que aprendías en un mapa en la clase de geografía. Es decir, era como, mira, pues sí, pues tal, pues qué interesante, ¿no? Cuando puedes de repente ver y vas por la carretera y cruzas y hay una señal que pone bienvenido a pues la región de, no sé, Eslavonia, ¿no? O bienvenido. Y sabías, pues yo tenía que aprenderlo en clase, ¿no? Pues estas montañas están en Macedonia o este lago o tal, ¿no?
Eso es la importancia que yo le daba en su momento. Y yo pienso que en la política, en las humanidades, casi todo es relativo, ¿no? O sea, algo se le puede dar mucha importancia o ninguna. Algo puede ser anecdótico y algo de que hablemos, ¿no? Pues que en Serbia se come la carne así, pues en la región de allá se le pone cebolla. Bueno, pues bien, o sea, eso puede ser una seña de, digamos, de, no sé, nacionalidad, pero empleado de otra manera, el nacionalismo, pues puedes suponer que si tu apellido de repente es diferente, pues te voy a echar, ¿no? Entonces, es el uso que se le da al nacionalismo, lo que al final acaba, para mí, haciéndolo, no sé, más o menos válido. Bueno, te toca emigrar a España de niño y ¿cómo veías a la distancia, cierto? Con otro nivel de información, por ahí había mucho menos consumo del que hay ahora, pero ¿cómo veías que lo que era tu país estaba no solo desmembrándose, sino desmembrándose mal y con una guerra tremendamente sangrienta? Digo, no fue la revolución de terciopelo de la vieja Checoslovaquia, sino que todo lo contrario. Digo, ¿cómo lo veías tú en ese contexto? La pregunta es cómo veía la destrucción de Yugoslavia desde España, ¿no? Claro. Mira, te digo, imagínate tener 13, 14 años con toda la realidad tan confusa y compleja que ya uno tiene en el patio del colegio, ¿no? Pues que si los chicos, las chicas, no sé, y entonces está pasando algo allí y al principio no le das importancia, porque cada tanto, en la experiencia de cualquiera de nosotros, ocurren como pequeños accidentes o como incluso catástrofes, ¿no? Un terremoto, una explosión, una confrontación que uno no entiende, pero al principio forman parte como de un trasfondo al que no atiendes, ¿no? Pero poco a poco esto cala, poco a poco estos incidentes no son aislados, sino que se empiezan a repetir, empiezan a salir cada vez más titulares, ¿no? Piensa que Yugoslavia está, aunque en el mapa desde Argentina puede verse lejos o podía verse cerca, pero está lejos, ¿no? Y en España no se informaba mucho sobre Yugoslavia, pues quizás sobre todo en cuestiones de deporte, ¿no? Pero aquí empiezan a llegar titulares, ¿no? Y titulares del estilo de enfrentamiento, pues a lo mejor referéndum, independencia, conflicto armado, nacionalismo. Y entonces, ¿no? Estas palabras y esos acontecimientos empiezan a convertirse ya en realidad y en primer plano. Hay un momento en el que estalla la guerra y entonces ya es dramático. También piensa que hay una doble vía de comunicación. Está la vía oficial de los titulares, ¿no? De los titulares de los medios, y luego está el teléfono. Mis padres estaban constantemente al teléfono con mi tía, con sus padres, con los amigos, y empieza pues una conexión, casi te diría continua, ¿no? Casi continua, de enviar medicamentos, de enviar víveres, de viajar para allá, de ayudar a gente que quería salirse, porque la situación iba siendo cada vez peor, ¿no? No hablo ya de zonas de guerra, pero es que en un país en el que tiene pues, de repente un embargo económico, ya no hay oportunidades, la gente se quiere marchar. Entonces mi familia estuvo, no sé, no te digo todo el tiempo, todo el rato, pero en una buena medida, digamos, conectada, y al final es algo que te transforma la vida. Indudablemente, totalmente. Yendo un poco por curiosidad, te pregunto, ¿no? Bueno, aquí en la Argentina vivimos un momento económico que es brutalmente malo en estos momentos, pero si pudiésemos viajar, si te diría, che, Boris, mira, me voy para los Balcanes y aconsejame una zona linda para pasear, para conocer, ¿para qué lado iría tu recomendación? Buah. Mira, un viaje por los Balcanes es una gran decisión. O sea, yo si tuviese un poco de tiempo y si a ese viajero le gusta la carretera,
le diría que se hiciese un road trip, ¿no? Un viaje en carretera y que empezase por el norte y acabase en el sur o viceversa. Y porque los Balcanes al final es una zona muy heterogénea con ríos, lagos, montañas increíbles, complejos montañosos en la zona de Montenegro, con cañones, rafting, valles, zonas de vinos, por supuesto el Adriático, ¿no? El mar es increíble con miles de pequeñas islas. La gastronomía es impresionante. Hay que tener en cuenta que esa zona pues, es una súper mezcla de pueblos y de culturas y es muy densa. Es decir, yo he estado en Argentina, pero no he hecho grandes viajes, ¿no? Es una zona que es muy densamente poblada y que merece mucho la pena. Entonces, si uno de repente viaja en una autocaravana, en moto o en coche, lo va a pasar genial. Indudablemente, ¿no? Porque, bueno, se ve ese rasgo, ¿no? Tan característico. Digo, por ahí nos llegan documentales y está el conocido de Divac y Petrovic, por ejemplo, del básquetbol y bueno, lo que significaba esa generación. Ídolos deportivos así que hayas tenido, si es que te interesaba, ¿no? ¿Te reflejabas en alguien que a lo mejor más de pequeño que decías, bueno, wow, quiero ser como tal, o como aquí en la Argentina hoy Messi o antes Maradona? ¿Te tenías un ídolo así? Si te digo la verdad, no. A mí el deporte no me interesaba mucho. Mi abuelo era muy deportista, y como que familiarmente éramos de la Estrella Roja y mi abuelo me llevaba al campo. A mi abuelo en una época de su vida incluso era futbolista de primera división, o sea, en la posguerra y, en fin, mi abuelo era un figura y que no se perdía ningún partido de fútbol. Y era fútbol y entonces le salió un nieto que no tenía ningún interés en los deportes. A mí me gustaba el cine y me gustaba la ciencia ficción, entonces esos eran mis intereses, así que por ahí no te voy a dar ningún nombre. Vos sabés que, bueno, seguramente conozcas a algún argentino o no, pero relacionan mucho la forma de ser del balcánico con el argentino, con el sudamericano, más que nada por esto de lucharla mucho, de tener una adaptación a los cambios muy buena, a diferencia de por ahí de países donde la cosa es más ordenada y cuesta un poco salirse. ¿Notas algún punto de conexión en ese sentido o no? Sí, te digo, algunos de mis mejores amigos son argentinos. Tengo muchos, he tenido, han sido socios y amigos y algunos hasta les considero hermanos. Entonces conozco bastante Argentina y al argentino, sobre todo al porteño. Sí lo veo, sí veo similitudes. Al final, yo creo que son los problemas, las desgracias y como el difícil destino muchas veces lo que forja a las personas y a los pueblos, ¿no? Y Argentina también es un país en gran medida hecho a base de olas de emigrantes que han llegado y que los abuelos pues han tenido que luchar fuerte, que han tenido que adaptarse, que han tenido que hacerse a sí mismos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, o sea, en los Balcanes cada tanto hay una guerra, hay una migración, hay como pues estos grandes líderes que prometen un futuro maravilloso y luego las cosas salen mal, ¿no? Como que hay un sino, hay un destino de que va a ser difícil, ¿no? De que es difícil y también una búsqueda de la alegría en la vida, en intentar que el momento valga, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay similitudes bastantes. Daría para hablar largo rato. Totalmente, sí. Bueno, y por último, te quiero preguntar por cómo ves a las generaciones más jóvenes, desconozco si tienes hijos y demás, pero digo, los más pequeños con respecto a Yugoslavia. ¿Notas que hay interés, que no? Yo una vez escuché un concepto de yugonostalgia que le llamaban como Ostalgie, le llamaban los alemanes a la Alemania del Este, ¿no? ¿Notas interés de los más jóvenes? ¿Se pierde? ¿No tanto? ¿Cómo es un poco lo que ves? Pues
para mí ha sido bastante revelador, ¿no? En el contexto de este vídeo que he hecho, ubicarlo de manera bastante más clara. La yugonostalgia y el interés por Yugoslavia es sobre todo de la generación mía y anteriores, ¿vale? Yo soy del 77. No significa que no hay ningún interés, pero la verdad, la gente nacida pues a partir del 90 quizás, o 90 y, ya no digo 2000, es algo que les parece como historia antigua de alguna manera, ¿no? O les pilla muy atrás, no tienen el pie en esa realidad. Yo soy pues una de las últimas generaciones que ha vivido, eso suena un poco raro, pero sí, es cierto, ¿no? Una generación que ha vivido esta Yugoslavia, ¿no? O sea, que ha respirado aquello con un pasaporte, pues no sé, lo debo tener por ahí todavía, ¿no? Y encontrando aquello como normalidad. Los más jóvenes yo creo que se desenvuelven ya en los diferentes estados nuevos, y aquello es como, bueno, pues como, no sé, el Imperio Romano un poco, ¿no? Sí, sí. Boris, te agradezco por tu tiempo, la verdad que para mí es fantástico charlar contigo, bueno, conocerte, haces un contenido que es fantástico porque estoy viendo otros videos tuyos de tu canal y bueno, a disposición para lo que precises de la Argentina, desde la ciudad de Córdoba, te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Muchas gracias.